Spanish all the time. I've learned nothing, and I apologize. Agradece y les pide disculpas porque no habla nada de español. Su prometida es de Puerto Rico, habla español por supuesto, vive con él, pero no aprendió nada de nada. So what I wanted to do, just to know which part of the audience I should speak to. Who here likes the new 52? Raise your hand. ¿A quién le gustan los nuevos 52? I'm going to ask you guys to join me on stage if this goes bad. Suban al escenario, así lo apoyan. And for the people who don't like new 52, right? Okay, raise your, keep your hands up. That way I know not to who ask questions. No questions for you. Las manos levantadas, así saben. No, ustedes no pueden hacer preguntas. No. We'll take any and all questions. We're ready for everything. And then I just go, no habla español, right? Estamos listos para todo. Vamos a tomar cualquier pregunta y en todo caso va a decir que no habla español. Empecemos por el comienzo. ¿Cómo empezó tu amor por los cómics? Oh gosh, you know, I feel like I've been reading comics my whole life. I started reading comics when I was about 10 years old, and the very first convention I ever went to was back in 1970, which is, I don't think anybody here was born by then, probably. Creo que ha leído cómics desde que se acuerda, desde los 10 años. Y la primera convención a la que fue en 1970 y supone que nadie de acá todavía había nacido. And I always enjoyed comics, and I had the good fortune to be able to work in television for about 20 years before joining DC. Siempre le gustaron los cómics y tuvo la suerte de trabajar en televisión durante 20 años antes de entrar a DC. And what was fun about that is that I brought the love that I had for comics to a lot of the programs that I worked on in animation and in television, and that was always a fun thing for me. And I never thought I would ever be in the position to work at DC, but just fortune found me there one day. Él siempre trató de llevar el amor que tenía por los cómics a lo que hacía en televisión y en animación, y no pensó que iba a tener la fortuna de trabajar eventualmente en DC. And one of the thing that was interesting is Paul Levitz, who was the president and publisher at the time I joined DC. He brought me in because he knew I had knowledge of comics, but an outside experience because they wanted to shake things up a little bit. So that was my responsibility when I first started at DC, was actually to look at things and find new ways of doing it, and basically trying to get a new take on the books and characters that were the stories they were telling. Dice que originalmente cuando Paul Levitz lo llama para trabajar, sabía que le gustaban los cómics, pero que tenía mucha experiencia fuera de los cómics, así que lo trajo para que removiera un poco el avispero. Así que esa fue su orden inicial cuando empezó a trabajar. Pero creo que tiene de Paul Levitz una carta que lo rechazó antes de empezar a trabajar en la tele. Yeah, well, that's true. I always wanted to write comics. You know, when I was at a very early age. Siempre quiso escribir cómics desde que era chico. And I have a stack of rejection letters. Tenía una pila de cartas de rechazo. That's about as big as one of the omnibus books we put out. Como un libro de los ómnibus. And I have some very basic letters from Paul from when I submitted to DC, which basically and I always remember it to show you how you remember things. I remember it said, stock basic plot, nothing of interest, thanks for submission. Basically, that's about as much effort I got. Tiene una carta muy básica de Paul Levitz que le decía, basta con los plots básicos, no hay nada interesante, deja de mandar cartas. But the funny part was that I had actually been working with Jimmy Palmiotti, who was a neighbor and good friend of mine, and together we both got the chance to write Superboy. And I was actually writing Superboy when I started interviewing for this job. And a lot of people started to wonder, how could somebody go from writing Superboy to being executive editor of The Line? And they were completely separate from each other as it happened. Dice que estaba trabajando con Jimmy Palmiotti, que es un vecino de él y buen amigo, haciendo Superboy, escribiéndolo. Y en realidad eso es lo que estaba haciendo cuando lo contratan para hacer de
director ejecutivo. Y todo el mundo se empezó a preguntar cómo carajo, no dijo carajo, pero esa es la intención. Uno pasa de escribir Superboy a ser director ejecutivo de la compañía. And the funny part is that Jimmy Palmiotti, his former partner was Joe Quesada when they worked on Event Comics together, and I was his co-writer on Superboy. So the most logical thing most people assumed is you had to work with Jimmy to get an executive editor job at one of the major companies. Lo gracioso es que el socio de Jimmy Palmiotti era Joe Quesada en Event Comics. Y todo el mundo asumió como chiste que había que hacerse amigo de Jimmy Palmiotti para conseguir un puesto de director ejecutivo, como Joe Quesada es el director ejecutivo de Marvel. Bien, bueno, entonces vamos para ese lado porque lo iba a hacer un poco después, pero arranquemos ya. ¿Cómo se lleva el yo editor con el yo guionista? Permiso. Particularmente, a mí me gusta mucho la etapa de Superboy que escribió él, la parte de OMAC, lo de Infinite Man que está saliendo ahora, todo ese rescate de la cosa Kirby que tiene, que no tiene absolutamente nada que ver con el resto del universo DC al cual está editando. It's interesting. Two things. First of all, the first thing I did when I joined DC Comics is I canceled the book I was writing. Obviously, I don't like my own writing. Lo primero que hizo cuando tuvo ese cargo en DC fue cancelar su propio cómic Superboy porque no le gustaba su propia escritura. And it's interesting. Let's answer the writing question first. It's interesting for me. I enjoy writing I enjoy writing as it is. I've written for animation for a couple of television shows. One was called Reboot. Another one was called Weirdos. Another one was War Planets, which might have been called Shadow Raiders outside of the U.S. Que le gusta escribir en sí, le gusta escribir. Había escrito algunos programas de animación para televisión, como Reboot, War Planet, War Planets, Shadow Raiders. Shadow, sombra. And Weirdos. Y Weirdos. I don't think you translate that one. Raros. Yeah. So I always enjoyed writing, so it was fun, something to do. But the reason why I like to write in the company is that I enjoy the crazier characters. Those are the things that brought me into comics. I enjoyed things like the Metal Men at DC, or Adam Strange, or the Doom Patrol. Those are the ones that got me excited. Que le gustan los personajes raros, como los Metal Men, como Doom Patrol. Esos son los personajes que lo excitan, que lo entusiasman. And the reason why is that when you have books like Superman, Batman, Justice League, they're supposed to do well. You know, and there's so much you can do with them because there's been so many stories told. But I find that the stranger, the weirder the character is, the more opportunity you have with it, and the wilder interpretations you can make. Porque le gustan esos personajes porque más raros son, más interpretaciones tienen, más se puede escribir sobre ellos. Cuando tenés a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, ya se ha dicho tanto que no queda mucho por decir. Bien. Bueno, hablemos entonces ahora de la década de Didio en DC. Me da a mí la idea, la sensación... Decade, you're making me feel old. O sea, la idea fue humanizar y desacartonar a los personajes. Yeah. Y meterlo en el terreno de cuestiones morales, éticas, como por ejemplo lo que pasa en la Identity Crisis. ¿No piensa que haber hecho esa jugada, metiendo por ejemplo la violación de Sudimni, el disparo en la cabeza de Blue Beetle, no alejó a un público, el público infantil y al público viejo también? The child and the old. Yeah. Okay. Let's take that two ways too. First part is there's a perception that comics are for children. Hay una percepción de que los cómics son para chicos. Empecemos por ahí. And the interesting thing we always say is that as we go to these conventions and we see our audience, it really is more of a college and older crowd. And y lo que nos pasa es que cuando venimos a estas convenciones o a cualquiera, lo que vemos es una audiencia más que nada universitaria. For most people, o mayor. For the most people who perceive comics for children are usually the people who aren't reading them. La mayoría de la gente que percibe los cómics como cosas de chicos no los leen. So what we wanted to do is bring the focus of our books and stories really to the
to the sensibilities and age of the audience that we truly had. Lo que quisimos hacer es llevar a los cómics a la edad y a la sensibilidad de la audiencia que sabe que tienen. And when I first joined DC, I did a long examination of our characters and their place in the world. Cuando primero llegó a DC hizo un largo examen de sus personajes y su lugar en el mundo. And I joined DC Comics literally 5-6 months after September 11th. Se unió a DC literalmente 6-7 meses después del atentado del 11 de septiembre. And in New York, in the United States, the interpretation of what a hero was changed. Y en Nueva York y en Estados Unidos en general, la interpretación de lo que es un superhéroe cambió. And when you see people sacrificing their own lives to help others in real life, we had to examine what it took to be a hero in comics. Since we do larger-than-life stories, we had to examine what it meant to be a hero and how we changed them differently and what they had to sacrifice in order to be a hero, because we saw real people sacrificing their lives to be heroes. Our heroes had to equal that or be, in some ways, achieve something in a different way. Lo que pasó en ese momento, por supuesto, es que se veía gente normal sacrificando su propia vida para salvar a otros, y eso reformula la palabra héroe para una compañía que hace superhéroes. Así que tuvieron que ponerse a pensar qué significaba esto, qué tenían que hacer sus personajes que eran héroes en esta era moderna, para despegarse de esos héroes de verdad, hacer cosas iguales o superiores, porque al fin y al cabo se supone que los superhéroes son personajes que tienen vidas más grandes que la vida. Así que, ¿qué había que hacer ahora? And one of the things I had to do is really examine what a DC superhero is. I mean, how many people read both Marvel and DC in the room? Lo que primero tuvo que hacer, ¿quién lee Marvel y DC? Okay. Las dos cosas, Marvel y DC a la vez. Okay. And the reason why I say that is that there's two very distinctive differences there's a very distinct difference between the Marvel Universe and the DC Universe. The Marvel Universe... Tuvieron que, antes de pedir que levantaran las manos, dijo que tenían que ponerse a pensar en específico qué significaba ser un héroe de DC, porque hay cosas diferentes en el universo Marvel y DC, diferencias en los personajes. The Marvel Universe is what we call a reactive universe. These people, the heroes, want to be people. They want to be normal people, live normal lives. They have their powers, and they don't really want to use the powers. They just want to be normal, but all the problems come to them. En el universo Marvel, los héroes son lo que ellos llaman personajes reactivos. No quieren ser héroes, quieren ser normales, tienen que usar sus poderes, porque los problemas vienen hacia ellos y ellos reaccionan. Los problemas, dije. And that's why they're reactive. The DC universe is proactive, meaning that the heroes get their powers, and they instinctively know to put on a costume, and they go on patrol. They try to stop problems from occurring, rather than letting problems come to them. En el universo DC, los héroes son proactivos. Reciben sus poderes, se ponen un traje e instintivamente salen de patrulla a buscar los problemas, no esperan a que vengan a ellos. And that's why we can't do stories like Superman complaining, Brainiac's attacking again, when all he really wants to do is go on a date with Lois Lane. Así que por eso no pueden hacer historias del tipo Superman se queja porque Brainiac ataca de nuevo y él solo quiere salir con Lois Lane. So because of this, we had to look at what it takes to be a hero for DC. If we know we're going to be heroic, we're not going to put problems on our characters, but we are going to examine what it means to be a hero. Meaning, if everybody's fighting for what is called the greater good, what in their mind is what they're trying to accomplish. Lo que tuvieron que examinar es esto. En el universo de DC, estos héroes. I have no idea what you said. Let's go again. Let's try it again. We're trying to find out what every hero is trying to protect. Quieren averiguar qué es lo que cada héroe trata de proteger.
And when this leads us to Infinite Crisis, but we'll get there. Esto lleva a Crisis Infinita, pero déjame decir algo antes. But when we did Identity Crisis, Cuando hicieron Crisis de Identidad, we showed a divide between the heroes. What lengths they would go to be a hero to protect the good. mostraron la división en los héroes. ¿A qué estaban dispuestos a llegar como héroes para proteger el bien general? And so therefore you get a sense of what people will go that extra step and what people have a very clear line about what's right and what's wrong. Y ahí se muestra qué gente va a dar un paso extra y qué gente tiene una línea muy clara entre qué está bien y qué está mal. And that way we were able to create conflict between the heroes, and that's where Identity Crisis Y came de from. esa manera crearon un conflicto entre los héroes mismos y así viene Crisis de Identidad. And when you talk about the particular issue with the rape scene, it's not something that anybody did very lightly. Everybody was very nervous, complete opposite. But when we saw the purpose behind that aspect of the story, the horrific act, how it divided the heroes to force them to make very hard choices that put them against each other. I think what you see there is a sense of how you define your characters better. You know what lengths they will go to protect others. Los personajes fueron claramente definidos después de la escena de la violación de Dibny, Sue Dibny, porque obviamente es un hecho atroz, pero al mismo tiempo fuerza a los personajes a decidirse, a ponerse de un lado, hasta dónde van a llegar para superar esos crímenes o castigarlos o perseguirlos o combatirlos. And that's why when we went to the next level, which was Infinite Crisis, we looked at what mattered to our heroes. And there were several things happening in that story at once. The villains were attacking your family. Okay, so do I protect my family? But at the same time, there was an attack on the globe. So now the entire world's in danger. Eso, Crisis de Identidad llevó a Crisis Infinita. En este caso, los villanos atacaban a las familias particulares de cada héroe y al mismo tiempo había un ataque global, así que había que ver qué se hacía. And then we put it where the universe was in danger. Y después el universo estaba en peligro. And then you have to say, when all the heroes stand together, where do we fight? Where do we draw a line? Should we protect? Should I protect my family? Should I protect my planet? Should I protect my universe? Because all of those can bring destruction to anybody. Así que en esa disyuntiva los héroes tuvieron que decidir qué proteger, si la familia inmediata, si el mundo inmediato, si el universo. Eso es lo que los ponía en problemas. So at the end, that helped us define the characters by showing where their priorities were. Y eso ayudó a definir a los personajes de forma para ver cuáles eran las prioridades de cada uno, qué línea cruzaban, qué línea no, hasta dónde llegaban. ¿Y hubo alguna oportunidad en donde tuviste que tomar alguna decisión editorial que fuera en contra de tu corazón de fanático? There's a lot of decisions I make that go against me. Hay muchas decisiones que toma que van en contra de él mismo. Primarily because I'm a long-time reader too, and I'm not a big fan of changing characters. Basically, we used to tell a story at DC. Primero, él es un viejo lector de cómics, lee desde hace mucho y es más, no es un gran fan de los cambios. Dice que en DC cuentan una historia. I have to let everybody know, this is the slowest I've ever talked in my life. Just for you, I want you to know, this is just for you. Dice, para los que no saben inglés, que esta forma de hablar es lo más lento que ha hablado en su vida. Yo agrego que Dan tiene un acento neoyorquino de Brooklyn, habla muy rápido y muy entusiasmado siempre y está sufriendo. And this is true. When I get started talking about story, I pick up speed,
And there's points where I've actually gotten on furniture and started acting things out in my office. So I'll sit. Or maybe I should get on the table. Dice que cuando empiezan a hablar de historias en la oficina, llega un punto que levanta velocidad y llega al punto que se para y empieza a actuar, corre los muebles. I forgot where it was. You tell the story. I'm not a fan of characters replacing characters, and that's one of the first things I think you saw I did. I always joke, the big story when I first started was I wanted to bring back Hal Jordan. No es un fan de cambiar personajes por personajes, y en algún momento en esa época cuando empezó quería traer de vuelta a Hal Jordan. And people would say, well, he's dead. Nobody will remember him. And La I'm gente like, decía, está muerto, nadie se va a acordar de él. and I'm like, have you looked at the books we do? Every time I turn around, Hal Jordan's either in a flashback with Green Lantern, or even more, he was the Spectre, with the Green Lantern symbol on his chest and a ghost wearing a mask, which I still don't understand. Dice que cuando le decía nadie se va a acordar, preguntaba, pero vos estás viendo los cómics que estamos haciendo. Dice que Hal Jordan aparece constantemente en los flashbacks de Green Lantern, o es el espectro con el símbolo de linterna verde en el pecho, y además es un fantasma que tiene un antifaz, cosa que todavía no entiendo, dice. So I can say that for the first 5 years, I got a chance to do everything I wanted to do. Por los primeros 5 años tuve la chance de hacer todo lo que quería hacer. But then, as you spend time, you realize the stories have got to progress. So the things that I put in place that I liked started to get undone naturally. Pero lo que pasaba es que las historias que había puesto en marcha, al progresar, se empezaban a deshacer naturalmente. And probably the one thing that I was most against that happened was the death of Ryan Choi as the Atom. I was really excited by the new Atom, and I wanted to make sure he had a chance. And honestly, I didn't know he was dead until the book landed on my desk. It was just wound up in a script somewhere, and by the time it was on my desk, it was too late to stop it, and it was disappointing. Una de las cosas que no quería era que mataran al átomo nuevo, ¿cómo se llama? Ryan Choi. Ryan Choi, sí, el átomo Ryan Choi. Pero es algo que se le escapó, que terminó en algún guión, y para cuando llegó a su escritorio la cosa ya era tarde. Bueno, hablando de Linterna Verde, durante la década esta se hace inmensamente grande Jeff Jones. Con su linterna verde, roja, amarilla, blanca, negra, todos los colores. Oh yeah, that's Le voy a sacar mano, Dan tiene esto también. Se hace tan grande como para llegar a ser jefe editorial. Jefe de... Bien. Jim Lee es Jim Lee, el coeditor junto a él. ¿Cómo hacen para, o sea, los planes editoriales son individuales, se juntan? We did for the start of the New 52. Lo hicieron para el principio de los nuevos 52. The interesting thing is that we work all together, but we all have a little our own interests. I mean, Jeff John's primary responsibility as an executive of the company is managing the television and films adaptations that are taking place. Trabajan juntos pero separados. Por ejemplo, Jeff Jones está a cargo de la cosa de televisiva y cine y esas cosas. Televisión y cine juntos. El culpable es él. Yes. Movies and TV, yes. Sí, el culpable. Okay, and with Jim's interests were primarily digital. Los intereses de Jim Lee son primariamente digital. But also, you always want to take advantage of Jim Lee's creativity in regards to visual interpretations as being the #1 artist in the business. Pero por supuesto siempre tratan de aprovechar el arte de Jim Lee y su creatividad, ya que es el artista número 1 del negocio. Y el All-Star Batman y Robin de Boy Wonder es culpa de él. And the All-Star. Yeah. I've got 2 Frank Miller scripts in my drawer waiting to be drawn by Jim. Bien. Dan dice que estamos hablando del All-Star Batman and Robin de Frank Miller y Jim Lee, y Dan dice que en un cajón de su escritorio tiene 2 guiones de Frank Miller.
And everything else is my fault. Okay. Todo lo demás es culpa de él, dice Adam. Bueno, y... No, espera. Sí, dale. So when is what's valid? When is it gonna be out? I mean, when is it gonna be drawn? Those scripts. Le pregunto que cuándo van a ser esos guiones. ¿Cuándo van a salir? We're hoping once Unchained is done that he'll get a chance to get into that. He has about 2 or 3 projects that have been on the burner for a while. I'm hoping to get it done in the next year or so. Espera que cuando termine Unchained, Superman Unchained, estamos hablando, pueda empezar con eso. Tiene 2 o 3 proyectos para empezar después de eso. Superman Unchained? Superman Unchained is finished? No, it's got another issue to go. Should have been done. It's supposed to be done in April. Se suponía que tenía que estar hecho en abril. Bueno, obviamente al ser editorial de DC tiene acceso a un montón de cómics mensuales. No solo de DC, también de Marvel, Image. Bueno, se viene la pregunta, ¿qué cómic de lo que está saliendo en este momento le hubiera gustado que hubiera salido bajo DC? Oh, I never answer that question. Nunca respondo esa pregunta. I get approximately 200 comics a month. 200 cómics por mes. To which I go through. Every big section. Outside DC. Outside DC. Because we have exchange with other companies. So, tienen un intercambio con otras compañías y que recibe de otras compañías 200 cómics por mes. Which makes no sense because I only read them to steal their talent. Lo que no tiene sentido porque solo los leo para robarles la gente. So don't tell them that. No se lo digo. But it's interesting because I read a lot of work and I react very differently. If the material is worse, I feel is worse than ours, but sells better, I get upset. Tiene diferentes matices. Por ejemplo, lo lee y si el material es peor que lo que hacen ellos en DC, pero vende mejor, se enoja. If the material is better than mine but sells worse, I get upset. Pero si el material es mejor, pero vende peor, también se molesta. And if the material reads better than ours and sells better, I get really upset. Pero si el material es mejor que el que hacen ellos y vende mejor que el que hacen ellos, se enoja mucho. So I don't find any enjoyment reading comics right now. No disfruto para nada leer cómics en este momento. Because even with our own material, when you're involved in every aspect of the making of the book, incluso con el material propio en DC, cuando estás involucrado en cada aspecto de la creación del cómic, and you know, it's if you know at the start what you want the story to be and what you hope it to be, and then when it arrives, it's not exactly the way it was or not even close, there's a level of frustration that comes. Por ejemplo, cuando empezás y vos tenés una idea de lo que querés de tu cómic y cómo va a ser, y cuando llega no es lo que vos esperabas, hay un nivel de frustración. Yeah, and I always tell, and I always say, it's interesting to me when we come to shows, and people ask you, why did you make such a bad comic? Sí, es interesante que le pasa que cuando uno va a las convenciones la gente le pregunta, ¿por qué hiciste ese cómic malo? And I have to tell everybody, we never go out to make a bad comic. Y él le responde a todo el mundo, nosotros no trabajamos para hacer cómics malos. It just happens along the way. Les pasa mientras tanto. Bueno, entonces dedicaremos ya. Hagamos un balance de los nuevos 52. Puntos a favor, puntos en contra. ¿Qué cosas esperaba que iba a tener mejor respuesta? ¿Y qué cosas esperaba que funcionaron mejor de lo que pensaba? The funny part is that I don't even need translation on the 52 questions anymore. Lo gracioso es que ya ni siquiera necesita que le traduzcan. No necesita que le traduzcan la pregunta porque si la pregunta todo el tiempo ya sabe lo que está diciendo. Okay, we were at dinner last night, so I'm going to tell you the story. Estábamos cenando anoche, una historia que él nos contó anoche. And what happened was, here's how the New 52 started. We had gone into a period of time, in comics in general,
where both Marvel and DC did not sell a comic book over 60, the top seller was 60,000 copies. No comic sold 100,000, and we barely broke 60,000 between the two of us as our top seller. Algo, va a contar algo. Llegaron a un punto antes del 52 que ningún cómic, ni de Marvel ni de DC, apenas llegaban a los 60.000 ejemplares, ni hablar de 100.000, apenas estaban llegando a 100.000 ejemplares. Up until 1995, if a book sold 60,000 copies, it would be canceled. Hasta el 1995, si un cómic llegaba a vender 60.000 ejemplares, lo cancelaban. And not only weren't we selling comics, I'll be honest, they weren't exciting, they weren't full of energy, and more importantly, they weren't capturing the attention of the fans. Y va a ser honesto, no solo no estaban vendiendo cómics, no estaban siendo interesantes, no estaban capturando el interés del público, de los compradores. So we knew we needed to do a shot to the system, and we've done so many stunts up until that point. We've restarted so many characters, we've killed them, we brought them back to life, they married, unmarried, they had kids, they had no kids. We did everything. Y hasta ese punto necesitaban algo para sacudir el sistema, y hasta ese punto habían hecho tantas cosas como casarlos, que tengan hijos, que no tengan hijos, que no estén más casados, que matarlos, que resucitarlos. And it was after Infinite Crisis, the original plan was to relaunch the universe. Así que después de Crisis Infinita, el plan original era relanzar el universo. But we got cold feet, and we didn't do it. Pero les dio miedo, se arrepintieron. So at this point we decided we had changed positions. The publishers were now Jim and myself. And we decided, let's go for it. Let's relaunch the universe. And I was extraordinarily scared and excited at the same time. Pero era en este punto que Jim Lee y él son los directores, dijeron, bueno, vamos a hacerlo en este momento. Pero al mismo tiempo él estaba muy asustado, pero entusiasmado al mismo tiempo. And we were literally deciding what titles we were going to have come out up until the moment we were announcing them. And the last one, as I was explaining to people, was we had Jeff Lemire on Superboy, and he didn't feel like writing Superboy again. I said, what do you feel like doing? And he said, I'd love to do Animal Man. And I said, okay, Animal Man on the schedule. And I forgot something else. I think Adam Strange fell off the schedule. I think Adam Strange fell off. Sorry about that. Okay. Dice que hasta último momento, antes de anunciarlo, estaban decidiendo qué títulos iban a salir y qué títulos no. Y Adam Lemire, no, Jeff, Adam Strange. And Jeff's a little strange too, that's okay. Jeff Lemire, me confundí con Adam Strange y ahora me dice que Jeff Lemire es un poco extraño también. Jeff Lemire estaba haciendo Superboy y no quería hacer más Superboy, y Dan le preguntó, ¿qué querés hacer? Animal Man, le dijo. Perfecto, Animal Man entra al nuevo 52 y se había caído Adam Strange, cosa que lamentó él. And so we went out and we put all of our energy, and we had an expression in the offices, no fear, push the stories, be as dramatic and change as much as you can. Dice que empezaron a trabajar con mucha energía y tenían el dicho de nada de tener miedo, empujar las historias más adelante, cambien todo lo que se pueda. And we literally had to go we went to 6 different cities to talk to the retailers, because the retailers thought this was the end of the world. Literalmente fueron ciudad por ciudad, a 6 ciudades o algo así, a hablar con los vendedores, que son los que piden los cómics para vender, porque creían que era el fin del mundo, literalmente. And everybody was nervous, but we had incredible faith in our books, and we were excited by it. So we didn't know what to expect. Todos estaban nerviosos, pero ellos tenían mucha fe, increíble fe en sus libros. And we didn't know what to expect. So when that September came, cuando no sabían qué esperar, así que cuando llegó septiembre, it was success beyond our wildest dreams. And as I like to say, our lowest selling book, which wasn't OMAC, by the way, in case you were thinking. It was close, but not the last one. Almost outsold the best-selling book from the month before. Mm-hmm.
Okay? So it shows that something worked. So for our sake, it worked very well, and we were excited by it. And for the first 6 months to a year, there was a real new energy in the line that was getting fans energized and looking for our material. Dice que cuando llega septiembre y salen todos a la venta, los números fueron gigantescos y el número que menos vendía había vendido como el doble de lo que había vendido el mes pasado, así que era gigantesco. Y durante los próximos 6 meses hasta un año la energía era muy positiva, la respuesta era muy energética, había toda una cosa positiva. And then after the first year or so, things start to, lose a little gas. It's hard to keep that level of excitement and energy going without making some level of change. And we tried to make changes to improve the line, but what we found were that we were making some mistakes along the way. Después del año empezaron a perder un poco de gas, de envión, así que quisieron sacudir un poco más las cosas, vieron de hacer algunos cambios y cometieron quizás algunos errores en el camino. And in some cases we were moving backwards rather than forwards. Rather than looking at new, we were approaching things as we were doing them as they were old and just a continuation of what came before. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, era dejar de mirar algunas cosas, empezaron a mirarlas de nuevo como si fueran viejas, en vez de hacer lo que tenían planeado, que era mirarlas como si fueran absolutamente nuevas. So much of the time now that we've been spending for the new 52 is really trying to re-energize that sense of newness and remind people that they should be approaching things as they're seeing them for the first time rather than just redoing old stories. Talent, the criticism. Ahora parte del trabajo que tienen ahora es llevar a los creadores, a los guionistas principalmente, a que vean el trabajo como algo nuevo, que se olviden de las cosas viejas y que traten de crear cosas nuevas. Es parte del trabajo que tienen. But when I look at books like Aquaman and Wonder Woman, Swamp Thing, even Animal Man, I felt there was so much good happening there. It makes me excited that we took these risks and reminds me what we've got to do to keep this going forward. Cuando mira cómics de los que hicieron como Aquaman o Wonder Woman o Animal Man y la energía que tenían, le recuerdan las cosas que hicieron y que tienen que seguir haciendo. Bueno, hablando de energía y todas esas cosas, el año que viene, para abril, se viene la mudanza y se anuncia, o sea, está el Future Zen, casualmente ahora cae Multiversity, que hace años que lo vienen haciendo, y el año que viene en abril son 30 años de la crisis de Tierras Infinitas. Hay algo que no quiero decir acá, total, estamos en Rosario, nadie te conoce. It won't leave the room. That's my joke. We used to do panels called DC Nation when I used to do conventions in the US. And I used to start it always, what's said in the DC Nation stays in the DC Nation. Just as the entire front row was live blogging. Dice que cuando empezó en DC hacía en las convenciones un panel que llamaba DC Nation, Nación DC, y empezaba diciéndoles que todo lo que se habla en DC Nation queda en DC Nation, mientras toda la primera fila del salón estaban escribiendo sus blogs en ese momento para publicarlo. So, and then I've also known that I've been in other countries and I've said things that got me in trouble back in the US, so I know to be careful there too. Dice que además ya estuvo en otros países y dijo cosas que lo metieron en problemas en la oficina cuando volvió a América. But this is where your translation, this is where you earn your money now. Okay, this is where you do it. Okay, here we go. So, here's the plan. Este es el plan para el año que viene. We have Future's End and World's End, which starts in October. Tienen el fin del futuro, Future's End, y el fin del mundo. And Future's End tells the story of the DC universe 5 years from now. Future's End cuenta la historia del universo DC
de 5 años en el futuro. And World's End ties into current continuity. Y World's End, el fin del mundo, la ata a la continuidad actual. And both those stories intersect at a point. Esas dos historias se mezclan en un punto. And they both set up what happens in April and May of next year, which will be world changing in its own way. Y eso deja planeado todo sedimentado para lo que va a pasar en abril del año que viene, que va a ser un cambio mundial. And at the same time, Al mismo tiempo, in September, next month, el mes que viene, en septiembre, we do our Future's End tie-ins for the ongoing series. And every series jumps 5 years in the future. hacen los tie-ins el mes que viene de las series. And then those... Los tie-ins para Future's End. Sí, eso. Sí. No, que va a ser el tie-in de Future's End en la serie, en la continuidad de ahora, y lleva toda la continuidad a 5 años en el futuro. Perfecto. ¿Me voy? No, me sale el geek. So what happens in September is you see the end of stories that are starting in October. Así que lo que vamos a ver en septiembre es el final de las historias que van a empezar en octubre. ¿Se entiende? Sí. And we have multiversity, Y después tienen el multiverso de Morrison, but we need a whole panel to discuss that by itself. pero vamos a necesitar un panel Bueno, hay todo tiempo. entero para discutir. Después no hay otra cosa. We don't have nothing else later, so we can do it. Let's bring in the overnight bag for that one. Talking about the music of the universe. Okay. Van a necesitar un panel para hablar de la música del universo. Bien. Bueno, y este es el momento. Vamos a dejar que la gente haga algunas preguntas. Oh, certainly. Okay. Open it up. Open it up to the floor. Pero vamos a hacer algo distinto. Porque yo me operé los meniscos este verano. Entonces yo no doy para subirme todas las escaleras. Me voy a poner ahí, la gente se va a parar y va a venir ahí. Empiecen. Hola. Bien, ahí voy. Ahí a tu izquierda. Bueno. No sé, yo me paro acá. Buenas. Bueno, gracias por estar por acá. Pero mi pregunta en concreta, soy un gran fan de DC, esto de reenergizar las historias, de hacer cosas, de jugársela. Yo, como lector, hace un año que no lo siento. Siento que ponen energía en trivialidades como variant covers, como un montón de tie-ins. O sea, ya hace 2 años que en lo que es el mes de mayo los títulos empiezan a entrelazarse entre sí. O sea, uno tiene que comprar 5 títulos para seguir una historia. Y la pregunta en sí es, no veo un universo DC armado, no veo un universo DC como era el que solíamos leer con background, con respaldo y con continuidad, en cierta forma. O sea, en concreto, arrancaron el New 52 y Batman tenía 4 Robins, cuando simplemente hacía 6 años que había salido. O sea, 4 Robins, Damian de 10 años y Batman había aparecido hace 6. O sea, ¿verdad? O sea, todo bien, pero explíquenmela, por favor, muchachos. Me pareció genial esa Oh, frase que se queja. First of all, the four Robins for Batman, that was an internship program. Para empezar, los 4 Robins de Batman fue un programa de internos de Becas. becas. You caught me on the Batmans, because honestly, we chickened out. We did, because we didn't know which Robins to cut out, because each of them had such rich story that we left them in, and we shouldn't have. You're right. Dice que lo agarraste en Batman, dice, porque en realidad no sabían qué Robin sacar. Todos eran interesantes y no pudieron sacar a ninguno. Así que así lo dejaron. Number 2, variant covers. I hate them too. Número 2, las covers, las varias tapas también las odio. And that goes to your question. What do you do that you hate? I hate variant covers, but they sell. I can't stop that, and they do. And not only do they sell,
the fans and the stores ask for them. So even if we didn't want to do them, we would have to because there's demand there. It's a business. Con respecto a las tapas también las odian, tenés razón, pero venden. Entonces no puedo hacer nada en contra de eso. No solo venden, los fans y los negocios, las comiquerías las piden. Y no puedo hacer nada en contra de eso. Van a seguir. And number 3, continuity. 3, continuidad. Two things, the one thing that DC and Marvel own is continuity. We have a rich history for our characters. Dos cosas algo que poseen Marvel y DC es eso, continuidad. Tienen una rica historia para sus personajes. And I'll always say that people don't like continuity when it's done poorly. Algo que siempre dice es que la gente no quiere continuidad cuando se la hace pobremente. And they love continuity when it's done well. Y le encanta la continuidad cuando la hace bien. Cuando la hace bien. Right now we're trying to do it better. So people feel that strong sense of world building that I think is essential for what DC does differently than all the other companies. Estamos tratando de hacerlo bien. La gente está trabajando, los creadores están trabajando para darle unidad a esto, que es algo que cree que la gente quiere. Hola Dan, gracias por venir a Argentina. Mi pregunta es, en todo este tiempo que estuviste en DC, si tuvieras que elegir tus historias o sagas favoritas, ¿cuáles elegirías? No solo en New 52. It's kind of, there's a special period of time for me at DC, which starts from Countdown to Infinite Crisis and ends at the end of 52. And for me, we had mapped that. This goes to your continuity part. Sorry. Hay algo un periodo que le gusta mucho, que es desde Countdown y Identity Crisis. Desde cuenta regresiva a la crisis infinita. ¿Qué otra cosa? Countdown. No. Countdown to Infinite El Crisis. Countdown, cuando uno dice Countdown, entiende Countdown. It's a one shot. No soy fan de DC, así It's que the one with casi blue. podría haber traído un traductor de la Alianza Francesa. Rantan Agarwar, eso. The one where Blue Beetle gets shot in the head. Yes. Yeah, that's the one. En la que matan, la que le pegan un tiro de Blue Beetle en la cabeza. One of my favorite scenes in comics. Una de sus escenas favoritas en cómics. They react the same as the US people when I say that. En Estados Unidos reaccionan de la misma manera. Wait till I get to the Nightwing stories. Entonces, Edu, es desde Countdown to Final Crisis. Countdown, de cuenta regresiva a la crisis infinita hasta el final de los 52. So there's a spot there. We had mapped that out very clearly. I was with, our editor was Eddie Berganza. I had Jeff Johns, Greg Rucka, and Judd Winnick. And we locked ourselves away for 3 days. And we broke down a story that basically filled 3 years worth of comics. El editor era Joe Berganza. Eddie Berganza. No, it's not. Okay. It's me. It's not you. Vos podés ir traduciendo, Edu, que sabés de lo que estamos hablando. But I mean, it's... Espera, wait. El editor era Eddie Berganza y se juntó con quién? Con los escritores de Sí, bueno, pero no te acordás los nombres por eso. Rucka, Winnick. Sí, se encerraron 3 días y mapearon una historia que les iba a llevar más o menos 3 años. Not sure what happened to poor Eddie in that conversation, but it's okay. It's okay. I'm joking. But what I loved about it is that at that time, those 3 writers were writing, or involved in writing, a Superman book, a Batman book, Wonder Woman, Justice League, Teen Titans, Outsiders. Hold on. I want to say there's something. Green Lantern. So because of that, those 3 working together could really focus and really direct the storytelling for the universe. So even if the other writers didn't participate, we were able to drive a very strong story forward. And that, for me, is what I love about continuity. That stuff. That makes it fun. Esos guionistas
estaban en ese momento entre todos escribiendo Superman, Batman, Liga de la Justicia, Wonder Woman, Green Lantern, Outsiders y Teen Titans. ¡Memoria! Y entre ellos tres, poca gente, todos juntos, con todos esos títulos podían llevar más o menos la continuidad de todo el universo, con todos esos títulos influyentes. And we planned it out, and it was executed beautifully. And the fact, I had to go to great lengths to convince the publisher, Paul, to do that story, because we were undoing Crisis on Infinite Earths, which was this held on the pedestal. So we were able to basically attack one of the sacred cows and tell a story that I felt stood on its own. The only disappointment is we didn't get to kill Nightwing, which was a disappointment. Dice que tuvo que convencer al publisher, a Paul Levitz en ese momento, porque todo esto iba en contra de Crisis, ¿de qué? Final Crisis. Crisis en Tierras Infinitas. You know all the names sound like the same, right? Iba en contra de Crisis en Tierra Infinita, que era una vaca sagrada que estaba en su pedestal y no se podía tocar, y bueno, pudieron hacerlo, y la única decepción que tuvo es que no pudieron matar a Nightwing, que eso es lo que él quería. And I was going to say, all names sound alike. That's because we find a good trick and we beat it to death. Dice que, con respecto a que le dije que todos los nombres de la saga suenan igual, es el que encontraron, ya me olvidé lo que dijo, ¿no? Encontraron un buen título, no, un buen truco. Un buen título y lo mataron a golpes. Un truco. Hola, quisiera saber cuáles fueron tus primeras historias y cuáles fueron tus primeros personajes cuando te estabas recién metiendo en la que sería el cómic en general. ¿Cuando empezó a escribir? ¿Cuando empezó a leer? No, cuando empezó a escribir. Okay. I'm a huge Spider-Man fan. No. I'm sorry, I have to do this. I'm a big Spider-Man fan. I think the characterization is brilliant, and just how they developed the relationships and how you rooted for him even in failure, I think was just anybody who wants to learn how to write characters and emotion should read that early Stan Lee, Steve Ditko material. It's just brilliant. Le encanta el Hombre Araña, cree que la caracterización, cómo se manejan entre los personajes, cómo uno quiere incluso hincha por el personaje aunque falle, cree que es genial, cree que lo primero de Stan Lee y Steve Ditko es genial, que alguien que quiere aprender todas esas cosas tiene que leerlo. And for DC, I read all the early House of Mystery, House of Secrets. I think anthology is a lost art. It teaches you how to tell a complete story in 8 to 10 pages. And when you learn how to write that sharp, you can write anything. I think people tend to overblow and overwrite things and drag them on too much. They write, as we say, they write for the trade. And you should write a succinct story. Be able to do that first before you try anything else. También dice que House of Mystery, que eran todas historias de 10 páginas, que eran geniales, que eran sucintas y compactas, y dice que si alguien puede escribir así de compacto en 10 páginas, puede escribir cualquier cosa. Cree que muchos de los creadores ahora tienden a estirar las cosas que escriben para el trade paperback, no para los 22 páginas. Voy a hacer una pregunta yo. We were talking earlier about this thing, right? The thing that creators write like kind of, as you said, they prolong things instead of being concise, and it's kind of uncontrollable. Le pregunto cómo es esto de que los guionistas escriben mal, no le dije eso, pero hacen lo que quieren. Sí. Y nos damos que estiran y nos damos cuenta que lo están haciendo. Más con una historia de acción. There are action stories, blah, blah, and they're like,
I almost said something to get myself in trouble, but I decided to hold off. I'm holding off Casi this dijo trip. algo que lo iba a meter en problemas, pero se contuvo. I'm holding off this trip. Mention. No. Pero lo dije yo. Hola, Dan. Bueno, lo nombraste hace un rato, Nightwing. ¿Por qué lo odias? No odiar, no sé, parece que no lo querés. Actually, I don't hate him. I love Grayson. Me encanta Grayson. No, the reason why Nightwing, it was important. I'll go into this because I really want to explain why for Infinite Crisis it made sense. ¿Quiere explicar esto? ¿Por qué Infinite Crisis tiene sentido? Because we had the whole purpose of the story was to show how weaker the heroes were working apart from each other than working together. Lo que quiere mostrar esa historia es cuán débiles eran los personajes al trabajar separados en vez de trabajar juntos. And what happened was that Superman, Batman, and Wonder Woman were at odds, and because of that, like all the other heroes underneath them, they started to break up into camps and be against each other. And because of that, everything started to go horribly wrong. People took advantage of the weakness among the heroes. Dice que en la historia se separan un poco Wonder Woman y Superman y Batman, y a partir de eso se empiezan a separar los otros héroes de abajo y empiezan a formar diferentes campamentos, dice, y de eso es de lo que se agarran la gente mala para hacer daño. And I felt that Dick Grayson was the one character whose death would so touch every hero, it would force them to all come together and fight as a unit. It's the one key moment that would bring everybody. When you had such a horrible event that drives them apart, you needed something equally tough to pull them together, and the death of Dick Grayson would have done it. Cree que haber matado a Dick Grayson en ese momento hubiera tocado a todos los héroes, y eso es lo que lo hubiera reunido a todos de nuevo. And the truth be told is that the way we were writing stories, Bruce Wayne stopped aging, and sooner or later Dick Grayson was going to be older than him, so he had to die. Y la verdad sea dicha, Bruce Wayne no envejece y en algún momento Dick Grayson iba a ser más viejo que Batman, así que había que matarlo. There you go. That's the Dick Grayson. But the Grayson books are pretty good. ¿Y ahora qué edad tiene? Porque How old is he now? Now we have him around 22. Around 22, 23. Dick Grayson. What, Batman? no, Dick Grayson. Dick Grayson, he's in his I think he's in his low 20s, around 20 to 22, around there. Yeah. Sí, dice que Dick Grayson, estamos hablando del primer Robin, suponen ellos tiene más o menos 22 años. Y fue, claro, eso. He's not a lot. O sea, fue Robin, perdón, ahora me pongo al lado de los You already asked fanáticos. Así questions. que Paul no tiene que hacer preguntas. No, pero fue Robin, fue Nightwing. Y ahora es agente secreto, a mí que no, devuélveme la plata. Vamos a ir Marvel, Sorry, how old is Batman? I tell you, mail me back the comics, you'll get your money. Dice que le manden los cómics por correo, que se le va a devolver la plata. How old is Batman? How old are all those guys? Batman, Superman, Wonder Woman? We try not to say definite ages. Average 20s, 30s. Batman's the oldest of the bunch. All right. Yeah, Batman is the oldest of the bunch. We have him Like Ben Affleck. like about 2 before Ben Affleck. Menos que Ben Affleck. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. Mi pregunta es la siguiente. Los nuevos 52 se lanzaron en parte para atraer un nuevo público. ¿Por qué Superman, que es el personaje más emblemático de la casa, eligieron un autor como Morrison, tan surrealista, si justamente hace la historia tan complicada y poco accesible para los nuevos lectores? It's a great question, Gran pregunta. and the reason why we chose Grant to launch Action Comics #1 is that he is, first of all, Superman is one of his favorite characters. La razón por la que eligieron a Morrison para lanzar Action Comics #1 es que, primero, Superman es uno de los personajes preferidos de Grant. And he has such a rich understanding of the character's history. And more importantly, he puts so many ideas in every book. They're just exploding with concepts
that other people should be able to pull from and build a universe from. And we wanted somebody to be able to build that strong foundation for the new Superman, and we thought Grant would be the best person for that. Grant Morrison tiene mucho conocimiento de la historia del personaje y pone tantas ideas en cada cómic que creyeron que toda esa cosa volcada ahí iba a crear un buen cimiento para la gente nueva que lo leyera. Hola Dan, primero gracias por someterte al escarnio público. Y mi pregunta es, recién cuando estabas comentando esta idea de lanzaban el New 52, esta idea que usted había una política en la casa de empujar las ideas. Perdón, repetí la pregunta. Mi idea pasa que necesito contextualizarla. Y yo tengo que traducirla. Bueno, él mencionó esta idea cuando hicieron el New 52, una política en la casa de no tengan miedo, propongan ideas innovadoras, empujen los límites. ¿No pensás que eso es contradictorio con situaciones como las que se dio en Batwoman, que le dijeron a los autores que no se podía casar el personaje con su novia, supuestamente no por cuestiones de homosexualidad, sino porque en la Batifamilia no puede haber alegría, básicamente? ¿No es eso agarrarse a un status quo que entiendo que buscaban enterrar? Yeah, there can't be happiness. I still believe there can't be happiness in the Batman. Sí, yo todavía lo creo. Creo que no tiene que haber felicidad en la Batifamilia. It's for me with the Batman characters, especially since they have no powers. You know, so they could be average people, and they are average people. And to put on that costume and to go out and put your life at risk every day, there has to be some level of sacrifice that goes with that. This isn't people who are soldiers, they're not policemen. They're doing this out of a personal drive and desire. Something's motivating them. They're driven and built differently than anyone else. Or else, if that was the case, everybody would put on a costume and go fight crime every day. Creo que con Batman y la familia de Batman en general, el hecho de que sean seres humanos y simplemente se pongan un traje y peleen contra el crimen, los hace diferentes, no por eso, sino que porque tienen diferentes motivaciones, tienen motivaciones especiales y eso es lo que los hace lo que son. Si no, cualquiera se pondría el traje y combatir el crimen. Por eso hay algo de que no hay felicidad. And never, as I think I said this to someone else, never against marriage at all, not at all. It's just that we just started the line. The whole purpose was to start young, new, and fresh. And by doing so, we wanted to have time to develop these characters, to develop these relationships, and move them along. And unfortunately, what we see in movies and TV is when characters marry, it's the end of their story, not the start. And we were at the start of everyone's story here. That's why we undid Lois and Clark's marriage, because we wanted to rebuild a relationship. And we're not going to rush stories to make a point, to make a stand. We have to tell stories continually that basically entertain, and more importantly, a periodical. I have to put out comics every month. I have to tell stories every month with these characters. The only way I can do that is by opening up all the avenues of opportunity. It's interesting to me in comics. And I guess you're going to want to do something. I'm on a roll right now, so I apologize. Primero, nunca estaría en contra del matrimonio, para nada. Pero esto es un cómic. Estos eran los nuevos 52. Recién empezaban. Y casar un personaje, él cree que uno lo ve en las series de televisión y cine, qué sé yo. Eso es el final de una historia. Esto es nuevo. Hay que desarrollar las historias, desarrollar los personajes. Y además de todo eso, él publica cómics. Los tiene que sacar todos los meses. No quiere hacer algo referente a un final en algo que recién empieza. Tiene que ser fresco, tiene que ser nuevo. Ese era el plan. No casar un personaje al principio de su vida. And I was going to say, what's interesting in comics, and we were talking about this again the other day, up until about 1985, nothing ever changed in comics.
con respecto a los personajes, quiere decir algo. Hasta 1985 nada cambiaba en los cómics. Superman didn't marry Lois Lane until the mid-90s, when the character was over 50 years old. Superman no se casó, por ejemplo, con Lois Lane hasta el mediado de los 90, cuando el personaje tenía 50 años. But now we're in a position where we just want to, and by the way, the Teen Titans celebrated their 50th anniversary, which means those characters are now in their 60s. Think about it. Por ejemplo, los Teen Titans celebraron su aniversario número 50. Eso quiere decir que el personaje tiene 60 años. Piensen en eso. So, we're hearing from people and fans that want to see the stories move quicker, age the same way we age, do the same things we do. But we can't do that. We can't work in real time with fictional characters. Él escucha constantemente a los fans que quieren que las cosas se muevan más rápido, que los personajes envejezcan como nosotros envejecemos, pero no puede hacer eso. No se puede hacer eso con personajes de ficción. And those are the things that drive us to do the restarts that we just did with New 52. I was joking before about Nightwing, but I wasn't. What happens in the DC universe is something very unique. The entire universe ages except for our 3 most popular characters. Dice que, por ejemplo, lo que dijo antes de Nightwing, que estaba haciendo una broma, pero es verdad. Todo el universo envejece, excepto los 3 personajes más populares. And because of that, we see Green Arrow get older, we see Green Lantern get older, and yet Superman and Batman and Wonder Woman stay the same age. Constantemente ven a Flecha Verde envejecer o a Linterna Verde envejecer y ven a Superman, Batman y Wonder Woman en la misma edad. And that's what causes a lot of our continuity problems. Es lo que causa muchos de sus problemas de continuidad. Because as those other characters get replaced by the next generation characters, they're all working against the 3 same leads. So the stories don't make sense and the timelines don't make sense. Así que mientras esos personajes, los secundarios, son reemplazados por la segunda generación, se empieza un desfasaje con los principales. Y ahí es donde empieza a no tener sentido la línea temporal. So the purpose behind the new, I'm getting to a point, believe it or not. Está yendo a un punto, pero no creas. But the purpose of the new 52 was to start on a level playing field, identify the ages, and then basically move them at a much slower pace, which means move the changes in their lives at a much slower pace. And that's why we don't rush to marry characters right now. Not to say they never will, just didn't need to do it right now. These are stories that you want to build to, not do and then forget about it. If I'm going to marry characters in a book, we're not doing it as a stunt. It's an important part of the characters and stories, and you want to build it right and make sure that it works perfectly. And that's something we should get to. We shouldn't rush to. Okay? And that's where we are. That's the point. Okay. Did that make sense? That makes sense? Yes. I forgot it. Okay, it's okay. You got it, right? Okay, as long as you got it, that's all that matters. Okay. Dice que, volviendo a lo del casamiento, es importantísimo, ¿no? No es para un personaje que recién empieza, como decía antes. Para esto hacen los relanzamientos, nuevos 52 y etc. El propósito es relanzar todo, hacer una tabla rasa, todo vuelve a cero y las cosas empiezan a pasar más lentamente, a un ritmo controlable. ¿Qué tal? Hola Dan, gracias por venir a Rosario. Mirá, quería preguntarte, teniendo en cuenta que el cómic hoy en día es cada vez más materia prima de películas, videojuegos, incontables productos de otros medios, ¿cómo crees que esto va a afectar en el futuro a la industria? ¿Qué tipo de relación se va a dar entre estos medios y el cómic? ¿Si va a ser algo recíproco? ¿Si se van a intercambiar elementos de las historias o si un medio va a dominar al otro? It's a great question. Because there's 2 answers and they're both right. Hay 2 respuestas y las 2 están bien. As comic creators, we have to be the leads. I take great pride in creating the ideas that are used in movies and television. So we want to be the inspiration for those. Como creadores de cómics,
Él cree personalmente que tienen que ser los líderes en el sentido de llevar la inspiración. But the creators that touch the movies and TV, they bring a lot of new ideas to the concepts. And if it's a good idea, we'll find a way to bring it back to the comic books. Pero los creadores de las películas y la televisión también tienen buenas ideas y tienen muchas ideas. Si son buenas, van a ver la forma de traerlas al cómic. And this is nothing new. Jimmy Olsen came from the Superman radio show. Jimmy Olsen fue creado en el programa de radio de Superman. And Harley Quinn came from the Batman animated series. Y Harley Quinn fue creada en la serie animada de Batman. So a good idea is a good idea, and we'll find any way to make our books better. Así que una buena idea es una buena idea y van a ver la forma de meterla en los cómics. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir en primer lugar. Cortita la pregunta, ¿cómo justificas a Lobo? Because hair metal's passé. Porque ya pasó el heavy metal. No, no, disculpe. I could also say Gene Simmons wants his boots back, but that's okay. Gene Simmons quiere sus botas de vuelta. No, Lobo was built in the 80s. Lobo está construido en los 80s. And it had a very particular style and tone that unfortunately was starting to feel passé in the comics, feel old. Y tenía un estilo y una onda que sinceramente empezó a sentirse vieja en el cómic. And this goes into some of the things I said before. Esto tiene que ver con cosas que dijo antes. We rushed Lobo into the New 52 without rethinking him at the start. Se apuraron con Lobo en los nuevos 52 sin pensarlo demasiado al principio. And it felt old to us. Y se veía viejo para nosotros. So we stopped for a second, we rethought and said, if we wanted to bring Lobo, if we wanted to create Lobo new today, what would he look like? How would he act? Same personality, same motivation, but how would he look and act differently? Because the Lobo of the 80s is different than the Lobo of today. And that's why we reinvented the character in this form. Así que se pusieron a hablar de nuevo de él y pensaron a ver cómo sería Lobo hoy. Hay que crearlo hoy. ¿Cómo sería? Como misma motivación, pero nuevo. Okay. So and we felt that we want to see whether or not people, again, the goal for the New 52 was to rethink, reinterpret our characters for a new generation, as if they were created in 2000, not in 1980, 1940, or any other year. So that's why we rethink them, how we approach them and move forward with them. Okay? Como dijo, toda la idea, toda la génesis del nuevo 52 era repensar a los personajes cómo serían creados hoy, en el 2000, no en 1980, 1940, etc. Hola, gracias por venir. Yo soy un gran fanático de Blue Beetle y no voy a preguntar por qué es que Ted Kord está muerto, pero lo que sentí con el personaje de Buster Gold, luego de la muerte de Blue Beetle, el personaje evolucionó, evolucionó y cambió muchísimo. Y estaba muy contento con ese cambio, pero descubrí después del New 52 que la personalidad fue un poco confusa porque uno como que tenía un poco del cambio que había sufrido luego de la muerte de Ted Kord y todo. La pregunta es ¿por qué es que Buster Gold mantuvo cambios de personalidad que él sufrió luego de la muerte de su mejor amigo, cuando su mejor amigo nunca existió? Pero el problema es que el problema que yo sentí es que el personaje era un poco el tonto que estaba en la Liga de la Justicia de Giffen y a la vez tenía un toque de
ese cambio que había sufrido. Okay. I'll give you the comic book answer and then the real answer. Te voy a dar la respuesta del comic book y después la respuesta real. Comic book answer is there's a Booster Gold special that comes out next month. Hay un especial de Booster Gold que sale el mes que viene. We address that very question in there. And Booster Gold, somebody asked me who's the most important character in the DC universe for the next 6 months, and I said Booster Gold, and everybody sold their DC stock. Dice que alguien le preguntó quién es el personaje más importante de DC y él dijo Booster Gold. Es algo por que pasa el mes que viene. Esa pregunta tiene respuesta el mes que viene. But Booster Gold, you're right. But Booster Gold is very important to DC moving forward, and we're addressing that. The reality is, when someone is writing a character, and they have very clear direction of where they want to go, and then somebody else steps in or uses them for a moment or two here or there, a lot of people write the way they remember the character rather than the way the character is now. And that's what creates a lot of the confusion that you see. What you see is that lo que pasa es esto, que cuando varias personas escriben un personaje, uno entra y lo escribe 1 o 2 capítulos, no lo escriben como está diseñado en este momento exacto, sino quizás como lo recuerdan, y bueno, eso es lo que crea mucha de la confusión de la que vos hablas. And we have an expression in the office. Dice que la oficina tiene una expresión. It's called death by 1,000 cuts. Se llama muerte por 1000 cortes. And what that means is that everybody comes in who touches a character, makes a slight change. Quiere decir que cada persona que entra y hace algo con el personaje le hace un pequeño cambio, pequeño. And in that one book, that one change may not seem like a big deal. Y en ese cómic en particular, ese pequeño cambio no pareciera tener mucha importancia. But when you add them all up, it completely undermines what the intention of the character and story is. Pero cuando lo sumas a todos esos pequeños cambios, cambia completamente la idea original del personaje. So we're always struggling to keep characters on a certain path, but still give the creators the freedom to tell the stories they want. Así que tratan de mantener a los personajes en cierto camino, pero darle a los creadores la libertad para que hagan lo que quieran. And there's another expression in the office. It goes, if you think that was bad, you should have seen before I got to it. También tiene otra expresión en la oficina. Si vos crees que eso está malo, tendrías que haber visto cómo estaba antes de que yo llegara. And what you see is the final product. We know what it took to get there. And unfortunately, that doesn't mean a difference to anybody in this room. It doesn't. Because ultimately, all you care about is what you buy and read. So what we have to do is work harder to stay on track, to be consistent, so that you feel more comfortable with your characters. I always say, I tell everybody you got to write a comic book like you're writing I Love Lucy. Okay? I use the I Love Lucy. They hate this story. Sorry. Even though I forgot what you said. Dice que... No me acuerdo. Edu, traducí lo que acaba de decir. Ah, ¿viste? ¿Alguien voluntario que quiera traducir lo que acaba de decir? You got it. Me entendí que hay un episodio de Yo Amo a Lucy que odia. Eso también lo sé. Sí, sí, eso fue lo último. And what I'm saying is that the character was so clear and how she acted and behaved that you could put her in Hollywood, in Europe or anywhere and know what type of story you would get because the character was so clear. And what we have to do is define our characters so clearly so that everybody can tell the same type of story with them. Dice que con respecto a Lucy, que el personaje era tan claro como estaba construido que la sacabas de contexto, la ponías en Hollywood o en Europa o donde sea y uno sabía qué clase de historia esperar. Era porque estaba bien construido. Eso es lo que quieren. Tienen que definir a los personajes al punto de que se entienda, que todo el mundo lo conozca y de ahí construir.
And that's the hard part of what we do. When you try to reinvent a character, everybody knows it so well from reading it for 10 to 20 to 30 years that if you try to change something, it's hard to make it stick unless everybody holds the line and doesn't let the small changes happen. Eso es lo difícil de lo que están haciendo. Dice, cuando uno intenta relanzar un personaje, todo el mundo lo escribe como lo conoce, de hace 10 o 20 o 50 años. Así que lo que tiene que tratar de hacer es eso, de mantener la línea, de la trinchera se refiere. But to answer your question, we're fixing Booster now, okay? Para responder a tu pregunta, están arreglando a Booster Now. Ahora mismo. Booster Now. Hola, ¿cómo están? Con esta idea que tienen de crear nuevas historias, y medio respondieron parte de mi pregunta, pero veo que la respuesta que encuentran es hacer el revamp y empezar de cero, y ahora esta cosa de contarlos de a poquito para que se les acaben más lento las cosas para contar. Pero ¿piensan que va a llegar el momento en que en vez de hacer un revamp puedan hacer un paso del manto y generen nuevos personajes en vez de seguir reutilizando a los viejos que ya se contaron tanto? Yo entiendo que por un tema de franquicias es difícil, pero por ahí podrían continuar las franquicias viejas como hicieron con la Golden Age. Oh yeah, absolutely. Yeah, I think what you said is what we have to do. We shouldn't get in the habit of just relaunching every time we run ourselves into a corner. Lo que decís es lo que tendrían que hacer, lo que tienen que hacer. No relanzar cada rato y meterse en el problema de acorralarse a sí mismos. I mean, a relaunch was necessary, but in some ways it's a little lazy. Lo que dice que el relanzamiento era necesario, pero de alguna forma es un poco vago, un poco vago. Se hicieron los vagos. Because ultimately what you're saying is that everything's so broken I can't fix it. Lo que quiere decir en realidad es que todo está tan roto que ni siquiera puedo arreglarlo. So that's why when people say to me, are you going to undo the New 52? The answer is no. What we have to do is make this work, and we'll constantly work to fix it. Lo que hace que cuando la gente le pregunta, ¿van a deshacer el nuevo 52? Él responde que no. Pero lo que tienen que hacer es arreglarlo. So what we try to do now is try to find the right direction, the thing that makes the most sense. It goes back again. I studied. Tienen que encontrar una nueva dirección, algo que vuelva al camino de nuevo. For me, I love the history of comics. Me encanta la historia de los cómics. And I studied a lot of that going into the job, so I can have a better understanding of the type of job I needed to do. Estudió eso antes de entrar al trabajo para tener un mejor entendimiento de lo que se estaba metiendo. And again, we talked about slowing story down. In older comics, earlier comics, action used to drive the story. Action beats. Fight the villain, beat the villain. That was the primary story. En los viejos cómics, la acción llevaba la historia. Combatir al villano, derrotar al villano. Personal growth. You know, do I graduate school? Do I get the girl? Do we go on a date? That took very slow. That was the slow story. El crecimiento personal, ir a la universidad, salir con una chica, eso era muy lento. But now it's flipped. Ahora se dio vuelta. Now the personal story is moving fast. We're supposed to get married, divorced, married again, kids. Kids are older, they leave me. All of a sudden they're older than I am. I don't know how that happened. Ahora se dio vuelta. Dicen, la historia personal es más importante, casarse, divorciarse, casarse de nuevo, tener hijos, los hijos crecen, ahora los hijos son más grandes que yo, ni siquiera sé cómo pasó eso. And somewhere all that I fight the Joker. Y en algún lugar de eso combato con el Joker. So now we have to find the balance. Tenemos que encontrar un balance. Because the personal story is what interests the older audience more than the action. Porque la historia personal es lo que le interesa a la audiencia vieja más que la acción. And we have to find the balance between, as I say, The Simpsons and Harry Potter. Tiene que encontrar el balance, como dice él, entre los Simpsons y Harry Potter. Simpsons Bart's been in 5th grade for 20 years. En los Simpsons, Bart está en 5º grado desde hace 20 años. Harry Potter, in 7 movies, gets older, gets married, and has kids. Y Harry Potter en 7 películas envejece, se casa y tiene hijos. But Harry Potter ended, and we don't plan to end, so we've got to find that balance between the two. Pero Harry Potter terminó y nosotros no tienen planeado terminar, así que tienen que encontrar el balance de eso.
No te dejes convencer, Edu. No seas hablando con las mujeres. ¿De qué estás disfrazada? Son las 7:15 todo esto. Hola. Perdón, Edu, ¿tenemos tiempo? ¿Qué onda? Son las 7:15. Hay 4 tipos. Es breve. Claramente el nuevo 52 no pasó de un día al otro. Hubo un planeamiento editorial. Entonces, ¿por qué dejaron historias colgadas como Generation Lost, White Lantern Swamp Thing, JSA y otras más que ahora no me acuerdo, pero que quedaron como cortadas a la mitad? Más que nada de Maxwell Lord como villano, que estaba buenísimo, pero quedó cortado. Gracias. What happened was that because those were bi-weekly series, the level of planning for that was way before we started thinking about the New 52. The launch for the 52, the idea for the New 52 came after the start of Generation Lost and Brightest Day, because those were part of the Blackest Night story that started a year earlier. So, el problema de esas historias es que eran bisemanales. And we had... I realize that you speak like for 30 seconds and I speak like for 3. Okay. That seems right. I know. I have a friend exactly like you. Edu, fueron pensadas antes, hicieron Generation Lost. Venían de antes. White Lantern. Leilani? But for us, we knew we had to find a point to start, and we knew at some point some stories were going to get interrupted. The ones that were problematic, that we tried to have the least interruption on, was Green Lantern, Batman, Batwoman, because JH needed a lot of time to draw, so he had drawn issues that were coming out as part of New 52 that were actually drawn as, pre-New 52, because just the pace they moved at. Todas esas historias que venían planeadas de antes, por ejemplo, la JH que hacía Batwoman, tenía hecha es muy lento, así que tenía muchas cosas hechas, así que llegaron al punto en que iban a lanzar el 52, 52, y tenían historias que sabían que iban a entrar al mismo tiempo. And even Batman Incorporated was another interruption, because that was the end of Grant's 7-year storyline of Batman. Incluso Batman Incorporated fue cortada. Se suponía que iba a ser el final de los 7 años de Grant Morrison en Batman. So we ended where we thought we could, and we sort of fudged it. No. Okay. Cheated? We cheated. Cheated a little on the others. Okay. Sí, que la terminaron donde más o menos podían terminarlas y hicieron trampa. Hola Dan, para el podcast de Personas Secais, primero un saludo, bienvenido a Rosario, la capital del mundo. Y yo personalmente quería agradecerte por las series de Reboot y Shadow Riders, me gustaron mucho, lástima que terminaron así. Y sobre tu puesto editorial quería saber cómo encarás el hecho de que la gente esté, ¿cómo lo puedo decir?, más de acuerdo con lo que está pasando en Grayson o en series como Animal Man y que está rechazando los grandes clásicos como ser Superman, La Mujer Maravilla. I was a big fan of Swamp Thing and Phantom Stranger, so I liked the Stranger stories, and I never really bought Batman or Superman when I was younger either, so I always liked those books. Cuando leía le gustaban más los personajes raros como Phantom Stranger o Something y no compraba Superman y esas cosas. But most importantly, when we launched the New 52, we put as much diversity as possible in the line. Cuando lanzaron el nuevo 52 pusieron tanta diversidad como le fue posible en la línea. In everything from Blackhawks to Resurrection Man to Animal Man to everything else that we did. Todo, Blackhawks, Resurrection Man, Animal Man, todo lo que pudieron poner. Because we never expected anyone to buy every book. Nunca esperaron que todo el mundo comprara todos los números. So we wanted to create as many different types of books to bring in as many people as possible to the universe.
Se trataron de crear la mayor variedad de títulos posible para atraer a la empresa la mayor cantidad de gente posible. And so when those smaller books, like Animal Man, work, I have a greater sense of pride in that, because those are the ones that shouldn't. So when they do, that's a bigger win than just selling Superman or Batman. Está muy orgulloso de los títulos chicos como Animal Man que funcionan y son los que en teoría no deberían haber funcionado, y eso es lo que lo enorgullece. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Yo quería saber, porque no puedo evitar notar una especie de diferencia estilística, estética entre los títulos que vos te encargás como creador, como sería OMAC, como sería Infinity Man and the Forever People, con lo que es la bajada editorial de la estética en general. Siento que los tuyos son más cómics de aventura, colorido, kirviano, con high concept, y que no corresponde con la bajada de línea estética del resto de DC ahora. Yeah, people have brought that up to me. La gente menciona eso. I just said it. I like the crazy stuff. Le gustan las cosas locas. Biggest ideas are the better. I mean, las ideas más grandes son las mejores. And you know, I was always a huge fan of the Jack Kirby material. Siempre fui un gran fan del material de Jack